El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asistió a una citación del Congreso de la República no a informar a los congresistas sobre las reformas, sino a desinformarlos. Veamos por qué. Comenzó respondiendo una pregunta sobre la reforma laboral sobre un informe que hicieron investigadores del Banco de la República. En el estudio del banco no dice que se pierdan los empleos. No dice que se pierdan los empleos. Lo que dice es que podrían pasar de formal a informal. Es distinto. Es decir, que de pronto, eventualmente, por no pagar horas extras, las empresas decidan contratar por prestación de servicios. Y aquí vemos una clase de desinformación que nos da Bonilla, porque comienza diciendo algo que es cierto. Efectivamente, el informe del Banco de la República no implica que los 450.000 empleos o los 750.000 en un escenario más negativo se vayan a perder. Significa que se pierden los empleos formales y él se aprovecha de esto para manipular, para llegar a unas conclusiones inadecuadas que no tiene el informe. Lo que dice es que podrían pasar de formal a informal. No, señor Bonilla, eso no es lo que dice el informe. Veamos lo que dice el texto de las conclusiones. Se estima que en el escenario medio la reforma podría reducir el empleo formal alrededor de 454.000 empleos, equivalentes a una disminución del 2.1% de la tasa de formalidad. De manera que el informe no analiza qué ocurre con esos empleos formales perdidos, si se destruyen completamente o se convierten en empleos informales. El ministro dice que el informe afirma que eso va a ser empleo informal, que se van a convertir en acuerdos de trabajo informal, pero eso por ninguna parte aparece en el informe del Banco de la República, en este estudio. Eso no es una de las conclusiones, es sencillamente una especulación, una conjetura que hace el ministro, porque por supuesto es mejor decir, como lo hace ante los congresistas, que esos empleos no se van a perder del todo, sino que únicamente se van a convertir en informales. Se aprovecha el ministro de que el estudio no dice explícitamente, no analiza qué va a ocurrir con esos empleos formales perdidos, si se van a desaparecer o si se van a convertir en informales. Eso no está dentro del informe. Se aprovecha de ese aspecto para hacer una conclusión que no aparece en el informe y decir que esos 450.000 o incluso hasta 750.000 empleos no se van a perder, sino que se convierten en informales. Ahí manipula abiertamente el texto del estudio del banco, lo cual es insólito porque a su lado tenía al director del Banco de la República. Pero las imprecisiones del ministro no terminan ahí. Fíjense lo que continúa diciendo. Es distinto. Es decir, que de pronto, eventualmente, por no pagar horas extras, las empresas decidan contratar por prestación de servicios. Eso es realmente lo que dice el informe. Banaliza el ministro la situación, dice que por no pagar horas extras van a convertirse en trabajadores informales, sin saber si eso va a ser así, simplemente haciendo una conjetura, llegando a unas conclusiones que el informe no hace. Además, no es por pagarles o no pagarles horas extras, como dice el ministro, que los empresarios podrían prescindir de puestos de trabajo formal. No es por eso, es por una suma de aspectos, el recorte de la jornada laboral semanal, la reducción del horario diurno de trabajo, el aumento del sobrecargo o del recargo dominical, entre otros aspectos que analiza el estudio, pero no por pagarle o no pagarles horas extras, como dice el ministro, porque eso no está incluido ni siquiera en la reforma y menos en el análisis del Banco de la República. Las horas extras se pagan en las condiciones actuales y se van a seguir pagando. No es que hoy no se paguen horas extras y por cuenta de la reforma sí se van a pagar. Hoy se pagan y se van a seguir pagando, con lo cual pues lo que dice el ministro no tiene sentido. Pero no para ahí el afán de manipular del ministro Bonilla, de malinformar a los congresistas. Por no pagar horas extras, las empresas decidan contratar por prestación de servicios. Y el colmo es la conclusión del ministro de que por no pagar horas extras, ahora no van a ser trabajadores formales, sino contratados por prestación de servicios. Y esto es absolutamente falso. El informe por ninguna parte dice que los trabajadores van a pasar de ser formales a por prestación de servicios.
Entre otras cosas porque los trabajadores por prestación de servicios, quienes tienen ese tipo de contratos, son trabajadores formales, contribuyen con la seguridad social y cumplen con todos los requisitos de ley. Los trabajadores por prestación de servicios no son informales, como da a entender Bonilla, y el informe, lejos de lo que concluye, no dice que vayan a pasar de ser trabajadores formales a trabajadores por prestación de servicios. Las empresas decían contratar por prestación de servicios. Por ninguna parte, señor Bonilla, aparece esa conclusión a la que usted llega y con la que intenta enredar a los congresistas. Lo que dice el informe, lo que dicen las conclusiones del informe, como lo acabamos de leer, es que se van a perder 450,000, incluso hasta 750,000 puestos de trabajo formales que pueden convertirse en desempleo, sencillamente desaparecen esos puestos de trabajo, o se pueden convertir en puestos informales, en contratos o acuerdos informales de trabajo, no en ningún caso en contratos por prestación de servicio que son formales. Ahora escuchemos cómo el ministro explica el pilar semicontributivo, uno de los elementos de la reforma pensional. Pero si solo cumplen el requisito de edad y no logran cumplir el segundo requisito, piden una devolución. Y eso, lo que estamos diciendo en el proyecto es devolverle la plata para que se la gaste en un año y llegue a la vejez sin nada, no tiene ningún sentido, y por eso se plantea el pilar semicontributivo. Y es que esos recursos se les conviertan en la base de una renta variable. Ese es también un elemento de reconocimiento y equidad. Dice el ministro que es un elemento de equidad el pilar semicontributivo, que con esa renta vitalicia que va a reemplazar las devoluciones de saldos o las indemnizaciones sustitutivas, va a haber un elemento de equidad en la reforma. Se le olvida al ministro explicar a los congresistas de fondo en qué consiste el pilar semicontributivo. Y para explicar cuáles son esas rentas vitalicias de las que habla el ministro, las que llama un elemento de equidad, también un elemento de reconocimiento y equidad. Miremos la tabla que está incluida en la propia reforma pensional, en la exposición de motivos. Estamos hablando de mesadas mensuales que llegan a ser hasta de 18,000 o 22,000 pesos en algunos casos, y que en el mejor o en alguno de los mejores casos pueden llegar a ser de 90,000, de 110,000, de 96,000 pesos. Esas son las rentas vitalicias que dice el ministro Bonilla son un elemento de equidad. Por supuesto, esta tabla no hizo parte de su presentación, pero tampoco hizo parte la explicación de desde cuándo se entregan estas rentas vitalicias. Si una mujer está hoy con 57 años, el ministro decía, no le vamos a devolver la plata porque se la gasta en viajes o se la gasta paseando. Que no es nada bueno, porque esas devoluciones se convierten en una especie de que me gané la lotería y me la gasto como me gasto la lotería. En un año, en viajes, cuando voltea a mirar, ya no tiene plata. El ministro cree que los trabajadores son irresponsables financieramente, los subestima en su capacidad de administrar su propio dinero. Pero digamos que hoy en día esa mujer puede pedir una devolución de saldos a los 57 años. En la reforma no va, si pasa la reforma, no es que vaya a comenzar a recibir una renta a los 57 años hasta su muerte. No, esta renta muy bajita, muy exigua en la gran mayoría de casos, la va a comenzar a recibir 8 años después, a los 65 años. Por supuesto, el ministro tampoco mencionó este hecho, ¿no? Que se dilatan en 8 años, en el caso de las mujeres, cualquier tipo de recepción de cualquier beneficio pensional. 8 años seguirá teniendo el sistema ese dinero, pero el problema no acaba ahí. No solamente no les devuelven el dinero entero de la devolución de saldos y se los convierten en una renta vitalicia, en la gran mayoría de casos, de un valor pues miserable, que no le sirve para proteger ni de lejos su futuro financiero, sino que además esas rentas vitalicias no son heredables. Eso significa que si esa mujer fallece a los 66 o a los 67 o a los 65 años, sencillamente todo el ahorro pensional de su vida se perderá. La casa gana. No recibirá ni ella ni su familia pues ninguna devolución, ni de saldos, ni rentas vitalicias, ni absolutamente nada. Y estamos hablando de miles o cientos de miles de colombianos que desafortunadamente fallecen en esos años
de su vida, con lo cual estamos hablando de una tragedia financiera para esas personas que sencillamente pues no recibirán ningún tipo de beneficio, ni ellos ni sus familias, del sistema pensional. De hecho, por supuesto, tampoco lo mencionó el ministro Bonilla, que afirma que esto es un elemento de equidad del pilar semicontributivo. Todo lo contrario, ministro Bonilla. ¿Y cuántas personas van a ser víctimas, no beneficiarios del pilar semicontributivo, como dice Bonilla, como un elemento de equidad, sino como un elemento de inequidad? ¿Van a ser pocos colombianos? Pues no, el ministerio, incluso con unas cuentas bastante alegres, admite que van a ser cerca de la tercera parte de los ciudadanos mayores de 65 años. Unos 3.600.000 colombianos para 2052. 3.600.000 colombianos que no podrán recibir una devolución de saldos, que se la convertirán en una renta miserable a partir de los 65, que les dilatarán durante años y años la devolución de su dinero, con lo cual miles o millones de ellos a lo largo de las décadas no recibirán ningún tipo de beneficio. Esa catástrofe financiera para estos millones de colombianos es a lo que el ministro llama un elemento de equidad dentro de la reforma. Por supuesto, esto no tiene ni pies ni cabeza. Es una afrenta a los trabajadores de menos ingresos, a los trabajadores que cotizan con menores salarios, a los colombianos que no han tenido acceso a un puesto de trabajo estable. Es un elemento de inequidad, señor ministro. Para nada el pilar semicontributivo es un elemento de equidad.